Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las características de las señales y en particular vamos a hablar de la FFT. Esta presentación está basada en la presentación del ingeniero Francisco Carlos Calderón, por eso es que está el nombre de él en esta diapositiva. Pues, parte de la información que vamos a ver pues está en una presentación de él. Entonces, nosotros, si se acuerdan, bueno, si se han dado cuenta, en nuestro proyecto número 1, queríamos extraer características para poder conocer cómo funciona nuestro sistema, nuestro sensor o el elemento externo, la señal que yo tenga. Y teníamos características en tiempo y en frecuencia. Entonces teníamos las características en tiempo, pues conocíamos, por ejemplo, la frecuencia de muestreo, que tanto yo estoy tomando una muestra. Tengo la resolución, tengo también el rango, el voltaje, si yo quiero puedo ver qué voltaje pico tiene de forma positiva, al igual que cuál es el voltaje negativo. Y teníamos también el valor promedio, también estaba incluido, en donde pues el valor promedio se puede calcular cuando yo tengo muestras en el tiempo, tomando un número de muestras, una ventanita, una ventana de tamaño n, y lo que hago es literalmente sumar y dividir en n, o sea, hacer un promedio de esas muestras. El valor de la mediana, que lo que yo hago es tomar lo mismo, un arreglo de n muestras, lo organizo y tomo el valor de la mitad, en el caso de ser muestras impares, y en el caso de ser muestras pares, cojo las dos muestras del centro, pues del centro de ese arreglo ordenado, las sumo y los divido en 2. También tenemos el valor de la moda, es cuando yo tengo pues, señales que literalmente puede ser que siempre se repita cierto valor, entonces el valor de la moda seguramente será el que más veces se repita. Puede ser que en algunas señales ni siquiera haya moda, o sea, no hay una señal un valor que se repita 2 veces porque pues, son señales en tiempo continuo. Sin embargo, en estos valores de moda son muy interesantes, por ejemplo, en el caso de las imágenes, porque las imágenes sí tienen valores totalmente enteros y pueden llegar a repetir. Entonces, por eso es que también lo incluimos como valores en tiempo. Tengo también la información del histograma que me permite conocer cómo es la distribución de mi señal. Y en frecuencia, pues nosotros ya sabemos que si mis señales son de tipo estacionario, es decir que da lo mismo que yo tome mis muestras el día de hoy a que las tome más tarde o que las tome mañana o que las tome en un mes, pues podemos usar la transformada de Fourier para conocer, por ejemplo, las características de frecuencia. También tenemos la transformada discreta de coseno, que es como una partecita de la transformada de Fourier, la parte real, en donde pues, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, en el caso de las imágenes, me sirve para poder pues, hacer compresión de la información, lo cual es muy interesante porque no necesito en detalle todas las muestras de tiempo, sino que puedo llegar a hacer una compresión en frecuencia, lo cual hace que yo necesite archivos más pequeños. También tenemos los coeficientes MEL, que eso es información más con la parte de música. Yo puedo llegar a realizar una detección, por ejemplo, de instrumentos de diferentes tipos a partir de la información que me dan estos coeficientes. Este proceso pues es un proceso que implica una transformada de Fourier e implica una transformada discreta coseno, o sea, implica las dos anteriores, por eso la pongo de terceras. Y también tengo pues, procesos que no necesariamente son para señales no estacionarias, también tengo las no estacionarias. Una de esas es, por ejemplo, la voz. Ustedes no siempre están emitiendo una frecuencia, sino emiten, cuando ustedes hablan, dicen seguramente una palabra, un sonido, que no es el mismo que si lo digo yo después, más tarde, o de pronto antes, porque pues, va cambiando las particularidades del sistema. Puede ser que más tarde, yo qué sé, me duela la garganta, o tenga resfriado, o algo ocurra y de pronto respire de otra forma. Entonces son esas señales que son no estacionarias es porque yo no las puedo replicar en el tiempo. ¿Listo? Entonces, para poder ver las características de esas señales, pues podemos usar la misma FFT, sin embargo, pues ya no nos interesa hacerla solamente sobre toda la señal, sino necesito ventanas de tiempo, ciertas ventanas delimitadas, y además no solamente ventanas de tipo rectangular, que son las que usualmente nosotros decimos, vamos a tomar n muestras, y en esas n muestras hago mi FFT, ahí yo estoy suponiendo que mi ventana es rectangular, sino que lo multiplico por otro tipo de ventanas.
ventanas del estilo de los que usamos, por ejemplo, en nuestros filtros. ¿Sí? O sea, estamos hablando de las ventanas de forma triangular, las ventanas de forma gaussiana. Ahí también aplica las mismas, la que también existen la tipo Han, la tipo, ¿cuál otra? La Hankel, o sea, todas esas, la Hanin, todo ese tipo de ventanas, o sea, si se dan cuenta, cuando nosotros la usamos en nuestra casa, en el caso de nuestros filtros, era para restringir la información de filtro, porque no podíamos implementar el tipo filtro ideal. En este caso, cuando estamos hablando de las ventanas en la FFT, lo que hacemos es enfatizar en algunas partes, en algunas zonas de la información que queramos analizar. Y para eso utilizo, pues hago la misma FFT, pero lo que hago es primero premultiplicar la información por una ventana. ¿Sí? Entonces eso me permite hacer un enfoque de la información que yo necesito. Usualmente cuando yo hago la FFT por ventanas es lo que ustedes, es la matriz que ustedes obtuvieron, o sea, la información del espectrograma, en donde pues podían ver, por ejemplo, como ventanitas, esas ventanitas son la FFT y lo que va cambiando en el tiempo. Entonces, las diferentes ventanas en el tiempo y los diferentes valores de la FFT que pueden obtener por cada una de las ventanas. ¿Sí? Eso me sirve para hacer ese análisis de ese tipo de señales. Como ya les dije, un ejemplo casi que claro es la voz. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando, mi tracto es único. Y una cosa es mi frecuencia y seguramente parecerá que seguramente mi mamá tiene una frecuencia parecida, pero cuando ella habla suena diferente. También existe algo que se le conoce como la transformada de Wavelet, que también es basado en ventanas y es parecida a la FFT. ¿Sí? Entonces, sin embargo, pues es también para lo mismo, para poder hacer el análisis de señales que son de tipo no estacionario, en donde la FFT pues me queda incompleta, porque no es lo mismo en un tiempo que en otro. Entonces, por eso utilizo este otro tipo de transformadas. Para nosotros, entonces, vamos a hablar, primero, vamos a ver transformada discreta de Fourier. Entonces, recordando, nosotros lo que tenemos, partimos de una secuencia de n puntos a la entrada. En este caso, esta secuencia va desde la posición 1 hasta la n-1. Esa es la entrada, una x de n. Muestreo algún proceso, tengo un dato de un sensor, ahí tengo mi información. Y mi transformada está dada por una sumatoria. Entonces, la sumatoria, voy a poner aquí un momentito, láser. Entonces, tenemos que es la sumatoria desde n igual a 0 hasta n-1, que es el número de las muestras de mis puntos, el valor de la muestra, multiplicado por una exponencial compleja. En este caso, que es menos j de 2pi n de n minúscula por k. Entonces aquí el que va cambiando es n y pues k es el valor que yo voy obteniendo por cada uno de los puntos. Entonces, esa es la transformada. Cuando miro su inversa, pues es muy parecido. Realmente la diferencia entre una y otra es el signo de esta exponencial, que ahora queda positivo. Entonces yo sé que simplemente, aquí es minúscula, x de n, aquí me faltó cambiar este valor, es 1 sobre n de la sumatoria desde k igual a 0 hasta n-1 de x de k, ese es el valor ya transformado, de e a la j 2pi n de nk. Entonces esta es la transformada discreta de Fourier. Propiedades de esta transformada. Entonces sabemos que casi que todas nuestras transformaciones cumplen la transformación de la propiedad de linealidad, en donde sabemos que si yo aplico la DFT a una función en donde tengo que la sumatoria de mis funciones y además están multiplicadas por coeficientes reales, pues es lo mismo que si yo calculo cada una de sus funciones de forma independiente, en este caso de x y de y. Y además, ese coeficiente que es un valor real, puedo sacarlo de la transformada y no me afecta absolutamente nada. Entonces aquí simplemente queda que a de x de n más b de y de n es igual a de x de k o más b de y de k. Eso es simplemente la linealidad.
También tenemos la periodicidad. Entonces ya nosotros sabemos que cuando estamos refiriéndonos a la DFT, sabemos que ese señor es periódico cada n muestras. Se repite, es cíclico. Entonces sabemos que cuando yo tengo x de n más n va a ser igual a x de n. Y lo mismo va a aplicar en el caso de la transformada, o sea, aquí en el tiempo discreto y en el tiempo continuo, ¿sí? Porque esto está pensado para señales de forma cíclica. También tenemos el desplazamiento temporal, que pues lo que podemos ver es que cuando tenemos un desplazamiento temporal en frecuencia, nos va a aparecer un valor exponencial, un e a la j2pi n, 0, lo cual me afecta el valor de la fase. ¿Sí? Esto de aquí me afecta solamente el valor de la fase. ¿Sí? Es decir, que el retardo en tiempo es una afectación en fase en frecuencia. La operación de convolución, que pues es simplemente yo tengo la multiplicación en tiempo, multiplicación en frecuencia para la convolución, lo cual implica en tiempo, pues ya que estamos en términos discretos, es una sumatoria desde m igual a 0 hasta n menos 1 de h de m por x de n menos m, que esta es pues, la expresión que casi siempre hemos usado para la convolución. La diferencia si yo estoy en tiempo discreto o en tiempo continuo es que esta sumatoria se convierte en una integral. Bueno. En términos generales, esas son las propiedades de la DFT y pues nos es muy útil. Sin embargo, pues uno dice, yo no necesito la DFT. Lo que usualmente ustedes calculan en sus computadores cuando ustedes están usando, por ejemplo, MATLAB o usaron Python para hacer el cálculo de la FFT, pues ustedes no hacen DFT, sino hacen una DFT. Entonces, ¿cómo es esa FFT? Entonces, primero que todo, si yo quisiera calcular la DFT, pues si nos ponemos a analizar qué es lo que estamos haciendo o qué se requiere hacer, pues vamos a encontrar que vamos a requerir n multiplicaciones, acá, por n menos 1 sumas, y son además de tipo complejos. O sea, yo no estoy hablando solamente de valores reales. Sabemos que el exponencial, en este caso, e a la menos j a la algo, implica un valor complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Listo? Y eso para cada k. Además, tenemos que hay de n diferentes datos, o sea, este k va desde 0 hasta n menos 1, lo cual yo puedo llegar a decir en términos generales que yo voy a necesitar n al cuadrado multiplicaciones y n menos 1 al cuadrado sumas, en términos generales, lo cual hace que pues, sea una operación bastante pesada. Entonces, ¿cómo se hace para que no quede así de largo? Entonces, para eso vamos a usar la transformada rápida de Fourier. Por eso es la otra F. O sea, nosotros sabemos que DFT es por Discrete Fourier Transform y la FFT es por Fast Fourier Transform. Entonces, para eso vamos a hacer la FFT. Pero primero, para que todos arranquemos y que tengamos fresquitos los conocimientos, vamos a recordar las operaciones entre números complejos en términos generales. Nosotros sabemos que un número complejo pues tiene una parte que es un número real y una parte que es un número imaginario. Sabemos que si queremos sumar o restar, lo que hacemos es hacer las operaciones, pues la parte real con la parte real de cada uno de los números y la imaginaria con la imaginaria. En este caso, por ejemplo, las partes reales están dadas por A y por C. Entonces, si es una suma o una resta, ahí queda A más o menos C. Y la parte compleja, pues con la parte compleja. En este caso, un B más o menos D. Eso para el caso de la suma y la multiplicación. Y también vamos a necesitar la operación de la multiplicación. En el caso de la multiplicación, pues lo que hacemos es, aquí hasta les hice todo el ejercicio de forma expresa, lo que yo hago es multiplicar pues, todos los componentes, en este caso A por C, después A por D, B por C, B por D, y teniendo en cuenta que yo tengo J, y que J por J es lo mismo que menos 1, porque es lo mismo que raíz de menos 1 al cuadrado. Entonces simplemente queda que la parte real de mi multiplicación está dada por A por C más menos B por D. Este menos es de la raíz del componente imaginario al cuadrado.
y la parte imaginaria queda dada por A por D más B por C. ¿Sí? Eso en términos generales. Y siempre va a ser de esa forma. Si yo tengo dos números complejos, pues tengo que operarlos de esta forma. Así de simple. También, recordando, la magnitud de este número, pues está dado por cada una de sus componentes al cuadrado. Entonces, en este caso es A al cuadrado más B al cuadrado. Y pues si miramos la parte de la fase o el ángulo entre los valores, pues es el arco tangente entre el número imaginario dividido el número real. ¿Sí? En este caso, pues B dividido A. ¿Listo? Eso como repaso de la operación de los números complejos, que nos va a ser muy útil cuando vayamos a hacer el programa. Bueno, vayan ustedes a hacer, no yo. El programa para hacer una FFT, pues ya nos dimos cuenta que necesitamos hacer operaciones con números complejos. Ahora, entonces lo que vamos a hacer, vamos a darle un nombrecito. Vamos a poner ese exponencial complejo que vimos en la diapositiva anterior, en donde se definía la DFT, y vamos a darle un valor, un omega n. Como ese valor exponencial complejo está a la n, o sea, simplemente este n de acá, le vamos a poner este n acá. Ya. Entonces w de n va a ser igual a el exponente de menos j 2pi n. Eso por practicidad, porque sabemos que este número de aquí pues es lo que ya dijimos, es un número complejo, para que todo nos quede como en términos de variables reales y después, pues cuando uno haga el algoritmo puede llegar a expandir este valor. Entonces nuestra DFT pues ya ahora va a quedar en estos términos, donde yo tengo que voy a tener ahora mi sumatoria de 0 hasta n-1, eso no cambia, por x de n, y ahora mi exponencial es simplemente un w de n de k de n. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que ese k pues literalmente es el valor de estas variables que va desde 0 hasta n-1, y este n minúscula es el valor de barrido de este señor. Entonces simplificando, yo puedo llegar a tener esta expresión, abrirla, expandirla y verla de esta forma. ¿Sí? En este momento, si se dan cuenta, no he hecho absolutamente nada, no se ha simplificado nada. Simplemente lo que estoy diciendo es que da lo mismo que le pongamos un numerito, o sea, lo que vamos a hacer es reemplazar esta variable por esta. ¿Por qué? Porque necesitamos que quede, o sea, no queremos manejar esos exponentes, sino queremos manejar más bien una variable que yo ya sé que tengo que calcular o puedo precalcular, porque siempre va a ser la misma. Ahora, a ese elemento, a ese WN, se le conoce como factor de fase, porque es la base. Entonces ese señor está dado, pues ya nos dimos cuenta por el WN es igual a la exponencial de menos J 2pi de n. Entonces cumple ciertas propiedades que nos van a ser muy útiles. La primera que todo es una simetría. Entonces vamos a mirar cuánto es W de n de k más n medios. Entonces simplemente pues aquí volvemos y reemplazamos este valor, lo multiplicamos por k más n medios, lo que hacemos es literalmente distribuir este valor que se encuentra acá y tenemos que nos da este valor y bueno, y como esta es una sumatoria, una suma en exponentes utilizando las propiedades del exponente, pues es una suma entre una multiplicación entre las bases. Entonces queda la misma base y podemos repartir el contenido. Entonces nos queda este señor de aquí y nos queda este señor de acá. Entonces este señor de aquí, si se dan cuenta, yo puedo hacer algo muy interesante. Puedo borrar este 2 porque se me cancela con este 2 y puedo cancelar este n porque me cancela con este n, lo cual hace que me quede como e a la menos jpi. Entonces, recordando qué es eso en un plano complejo, pues yo tengo mi plano complejo, es literalmente parte real, parte imaginaria, y sabemos que este exponente lo que describe cuando yo varío su valor exponencial es todo un círculo, ¿sí? Un círculo unitario. Ahora, si yo le estoy diciendo que estoy en menos jpi, eso quiere decir que estoy en un ángulo de menos pi, lo cual implica que tengo un valor negativo de menos 1. O sea, esa es esta rayita verde, este valor de acá. Entonces, esto es simplemente menos 1.
lo cual hace que yo diga, ah, bueno, entonces W de K más N medios es este valor exponencial por menos 1. Es decir, que este señor, si se dan cuenta, esto que yo tengo acá es lo mismo que si yo tengo W de NK. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos que en algún lado obtengamos una expresión de tipo W de N a la K más N medios, eso va a ser lo mismo que menos W de NK. ¿Listo? ¿Por qué? Pues ya nos dimos cuenta que podemos aprovechar que eso es una propiedad de simetría que tiene este factor de fase. Ahora, existe también otra propiedad. La segunda propiedad que él tiene es una propiedad que se le conoce como la propiedad de periodicidad. En este caso, vamos a poner W de N a la K más N, en donde pues hacemos lo mismo, igual expandimos aquí nuestro exponente, lo separamos entre cada uno, y aquí podemos ver qué está pasando. Si se dan cuenta, aquí el N se me vuelve a ir. Yo ya me cancelé estos dos N's, y esto queda E a la menos J2pi. Y J2pi pues es darle la vuelta a este señor completica, es decir, esta linecita amarilla. Lo cual implica que SW de K más N a la de N es igual a W de N de K. ¿Listo? Simplemente es periódico. Cada N, él vuelve y se repite. Es decir, que si yo llego acá a N más 1, pues da lo mismo que haberlo calculado con N1. ¿Listo? Eso es importante, porque si se dan cuenta, no requiero hacer un cálculo más allá de esa parte. O sea, solamente requiero K muestras, K valores. Antes de, bueno, K valores no, N valores, porque ahí ya se vuelven a repetir. Listo. Ahora, entonces, este tipo, los algoritmos que vamos a ver a continuación, son algoritmos que son basados en utilizar base a 2. Eso quiere decir que la entrada de mis muestras son potencias de 2 a la n. En este caso, bueno, para que no quede todo a la n, por eso le puse p. Entonces, solo sirve para muestras que van de 2 a la n. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer transformadas de 4 puntos, 8 puntos, 16 puntos, 32 puntos, 64 puntos, 128 puntos, 256 puntos, 512, 1024, 2048 o 4096 y de ahí para arriba. Entonces, estos algoritmos que vamos a ver sirven para eso, para muestras potencias de 2 a la n. Y ya se van a dar cuenta por qué tienen que ser de 2 a la n. Si no son de 2 a la n, no me sirven. Mis algoritmos no son eficientes. Seguramente, de alguna forma, tengo que truncar las muestras. Y de pronto ustedes se han dado cuenta que cuando aplican la FFT en MATLAB, pues listo, ustedes le ingresan una secuencia de datos, esa puede tener cualquier tamaño, pero si ustedes le ingresan una secuencia que es potencia de 2 a la n, van a darse cuenta que la hace mucho más rápido, ¿sí? Porque él puede aplicar este tipo de algoritmos para poder extraer la información. En el caso de que sean de un número diferente, pues lo que tiene que hacer es recortar y volver a expandir el cálculo para poder incluir la información restante, lo cual pues no es tan chévere. Entonces, lo primero es que sus muestras tienen que ser potencias de 2 a la n. ¿Sí? Hay también algoritmos que soportan algo que se le conoce como base 4, que es que sean potencias de 4 a la n. Sin embargo, pues para nosotros nos interesa más de este estilo, porque las 4 a la n pues aún así queda más lejos. Y pues no es que estoy ganando mucho. Nuestra idea básica es dividir la secuencia en subsecuencias. ¿Sí? En vez de hacer todo el cálculo grandote de los n puntos para que me den n al cuadrado multiplicaciones y n menos 1 al cuadrado sumas, pues puedo hacer porque no puedo dividirlo en 2. ¿Sí? Ese dividirlo en 2 lo que va a hacer es que yo tenga n medios al cuadrado sumas y n medios al cuadrado multiplicaciones. Y además, yo solamente después para unirlos entre ellos puedo realizar sumas, ¿sí? De alguna forma, lo cual hace que se reduzca muchísimo más el cálculo. Y nos vamos a dar cuenta que al final pues va a ser mucho más sencillo. Vamos a tener dos opciones dependiendo desde el punto de vista donde lo veamos.
la primera opción se le conoce como diezmado temporal y a la siguiente se le conoce como diezmado en frecuencia. Ya se van a dar cuenta por qué tienen ese nombre. Entonces, arranquemos con el primero. El primero de estos algoritmos es el algoritmo llamado diezmado en tiempo. Entonces, lo primero que yo hago es a la secuencia de entrada, a la que yo tengo entrada, voy a partirla en pares e impares. ¿Listo? Yo simplemente, si quiero calcular toda su transformada, pues voy a tener que calcular la transformada de las muestras pares, o sea, estos xn son pares, y la transformada de las muestras que son impares. Aquí lo que hice fue dividir en dos. Ahora, yo sé que si yo tengo una parte par y una parte impar, pues yo sé que eso yo lo puedo obtener empleando, por ejemplo, una variable externa, en este caso una R, en donde yo sé que si son pares, yo puedo tener 2R, y si son impares, pues tengo 2R más 1. Lo cual hace que se transforme esta ecuación de aquí arriba pues, en una estructura de este estilo. En donde yo tengo que cada una de esas secuencias pues, es de la mitad de la longitud de la secuencia principal. Pues aquí está. Va desde 0 hasta n medios menos 1 y desde 0 hasta n medios menos 1. Lo interesante aquí es que pues, yo para decir que es par y que es impar, pues o empleo estos valores en donde pues, x ya no es a la n, sino es a la 2r y x es a la 2r más 1. Y eso pues también me sirve para reemplazarlo aquí en donde estaba el n, donde este n pues aquí aparece un 2 a la r y aquí este n pues lo reemplazo por un 2r más 1. ¿Listo? Hasta ahí solamente he intentado mezclar la información de pares e impares. Eso es todo. Ahora, y reemplazo esos gx de 2r y es x de 2r más 1 por funciones. O sea, simplemente digo, para mí g va a ser la parte par y h va a ser la parte impar. Pues esto queda aún más sencillo. Esto queda de esta forma. Es súper sencillito. Entonces simplemente empleo la ecuación que teníamos atrás y reemplazo los valores, en este caso, en donde está x 2r por g de r y h de r en donde estaba x2r más 1. Un punto importante aquí es que se acuerdan que aquí tenía un más 1. Entonces lo que aquí se hizo fue expandir el exponente y pues como ese valor es constante, porque no depende de r, pues se puede sacar de la sumatoria. Ahí quedó perfecto. Además, pues tenemos que, si voy y reviso de nuevo mis características de mi factor de fase, pues yo tengo que w de n medios es igual a menos j de 2 pi n medios. Este 2 que está acá pues es lo mismo que si yo lo pasara a multiplicar acá o que si yo lo pasara a elevar absolutamente a todo. ¿Sí? Porque lo que yo multiplique, recuerden que yo lo que todo multiplique en exponencial es lo mismo que si yo lo elevara al cuadrado. Lo cual me permite decir que el w de n medios también va a ser igual a w de n elevado al cuadrado. Es exactamente lo mismo, pues por propiedades de los exponentes. Entonces teníamos esta expresión en la parte de atrás y lo que vamos a hacer es, primero que todo, vamos a ver cómo quedan las expresiones. Entonces si yo tengo cualquier secuencia y yo tengo una secuencia de este estilo, pues ya con lo que vimos anteriormente, yo puedo ver que aquí este señor está al cuadrado. Es lo mismo que si este cuadrado pasa aquí abajito. ¿Sí ven? Lo que está pasando aquí es paso este cuadrado aquí abajito. Y esto de acá es la secuencia completica. ¿Sí? La secuencia completica. Entonces lo interesante de aquí, de esta expresión de acá, es que si yo lo aplico a la ecuación que tenemos aquí, que es esta ecuación que se encuentra acá, pues simplemente, ¿qué va a pasar? Vamos a tener esta función g y este señor donde estaba este 2 que estaba al cuadrado, pues puedo ponerlo aquí al medios sin ningún problema. Y lo mismo acá. Este 2 que está acá puede pasar aquí abajo a quedar en medios. Estas de aquí, en términos generales, si yo tapo, si ustedes olvídense de que existe esta, pues yo solamente, si yo veo este pedacito, eso de acá es una secuencia normal, una secuencia de transformación.
Yo solamente veo esta parte de acá. Entonces, lo cual me permite decir que lo que yo tengo ahí es un x de k de una función g más el w de nk de una función h, donde ese g de k y ese h de k son ¿qué? Son secuencias de una DFT, simplemente. La secuencia seguramente de alguna función tipo g de n y h de n. Ahí me quedó h de h. H de n, ¿listo? Estos son dos secuencias. Entonces, para obtener una transformada de Fourier, lo que puedo llegar a hacer es dividirla en dos su secuencia y es como si yo hiciera dos transformadas más pequeñas, ¿sí? E igualmente puedo llegar a hacer lo mismo con la transformada G. La transformada G puedo llegar a dividirla también en dos. Entonces va a quedar una secuencia de muestras de la mitad de G de K y la mitad de G de K. Lo mismo va a hacer aquí con la H, ¿sí? Dependiendo de hasta que yo llegue a dónde. Entonces, lo que me interesa ahí es llegar casi que a cuando yo tenga solamente dos muestras, ¿sí? Cuando yo ya tenga de a dos muestras, pues ya tengo toda la posibilidad de hacer el análisis desde abajo hasta arriba. Eso es interesante. Voy dividiendo de dos en dos. Por eso es importante que el número de la secuencia de entrada sea una potencia de 2 a la n, porque voy a ir dividiendo de dos en dos. Entonces, ¿qué más sabemos? Sabemos, bueno, ya nos dimos cuenta que x de k pues, va a quedar pues, descrita por la mitad de su secuencia y la otra mitad, o sea, la transformada de Fourier de la mitad de su secuencia y la transformada de Fourier de su otra secuencia, multiplicada por un coeficiente. ¿Sí? Sabemos que estas dos funciones, como son transformadas, son discrete Fourier transform, son señales que van a ser periódicas. O sea, simplemente sabemos que como son transformadas, aplica lo mismo. ¿Sí? La única diferencia es que aquí el periodo ya no es n, sino es n medios. Entonces, ¿y por qué? Pues fácilmente podemos verificar que si yo reviso esta secuencia de aquí, pues es lo mismo que si yo pongo g de k más n medios, me va a dar la misma g de k. ¿Sí? Simplemente, ¿de dónde podemos obtener esa información? Pues si aplicamos esta afectación al exponente de la secuencia, pues ese va a volver a mostrarnos que es simétrico. ¿Mm? Lo mismo va a pasar seguramente con h de k más n medios, que va a ser igual a h de k. Simplemente esa información ya nos permite ver que son periódicas y estas, ya, como ya les dije, son secuencias. La diferencia es que aquí yo ya no tengo secuencias de un tamaño n, sino cada una solamente tiene n medios. En términos generales, si yo recolecto mis ecuaciones, pues tengo esta señal de aquí para las x de k. Y como yo sé que ese señor es periódico, pues yo puedo llegar a tener, por ejemplo, que x de k más n medios es g de k más un w de n más k más n medios. ¿Sí? ¿Por qué no cambio estas de acá? Pues ya nos dimos cuenta que son periódicas, entonces no es necesario cambiarlas, simplemente me van a dar los mismos valores. Lo que sí me cambia es este señor de aquí, este exponente de acá. Sin embargo, pues no me cambia para mal, porque nosotros ya nos dimos cuenta, ya vimos que entre las propiedades, este señor, esta expresión de aquí también tiene una representación en términos de w de kn. ¿Sí? ¿Cómo? Pues este señor de aquí es simplemente lo mismo que un menos. ¿Sí? Esto de acá es x de k más n medios igual a g de k menos w de n de k h de k. ¿Sí? Si se dan cuenta, la diferencia es solo un menos. Es muy parecida en las muestras de arriba a las muestras de abajo. ¿Sí? Pero puedo aprovechar la simetría para no tener que hacer el cálculo dos veces, sino que aprovecho el hecho de que la diferencia entre una y otra es simplemente un signo. Entonces, para eso lo que vamos pues, ¿qué se hace o qué se obtiene? Gráficamente se obtiene algo que se le conoce como un diagrama en mariposa. Entonces, en donde primero tenemos las ecuaciones que obtuvimos originalmente, en donde yo tengo las dos muestras g de k y h de k, y paso para poder calcular el x de k, que es lo que tenemos aquí, pues yo qué tengo. Tengo este de aquí más este de acá. Y bueno, y multiplicado por w de kn, que es este valor de aquí, esta rama de acá. Cuando hay un valor en la rama, pues lo que hago es multiplicarlo. Y aquí en este caso, pues lo que yo tengo es que un g de k por un h de k por un w de k más n medios.
ese es el valor de x de k más n medios. Sin embargo, pues esta gráfica, esta estructura en mariposa, se puede simplificar aún más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya nos dimos cuenta que esta segunda expresión de aquí pues, era un menos. ¿Sí? Simplemente ya aquí tengo un más. Entonces puedo aprovechar para hacer una premultiplicación del componente de h de k, en donde lo que yo tengo es que en 1, h de k está compuesto por ¿qué? Por g de k más h de k por omega correspondiente. Y en este caso, en el de k más n medios, pues que tengo los g de k por h de k, bueno, más, en este caso es menos, aquí está el multiplicador negativo, si se dan cuenta, pues ya, ni siquiera, aquí habían dos multiplicaciones, y aún así acá, ya lo puse en una sola multiplicación, por un menos 1 no es tan grave. Entonces aquí está el valor del coeficiente por h y aquí el negativo. ¿Sí? Estas de acá, estas estructuras me representan las ecuaciones que están en la parte de abajo. Bueno, ahora veamos cómo esto funciona en la práctica, porque aquí solamente les estoy hablando de una secuencia de tamaño n que todavía no hemos especificado. Entonces, para que ustedes vean cómo funciona eso por un ejemplo, tenemos más adelante un ejemplo de 8. Sin embargo, pues hablemos un momentico antes de qué operaciones quedaron. Entonces, cada nueva DFT requiere n medios multiplicaciones, lo cual es un valor mucho más pequeño que si yo tuviera n al cuadrado. Y además las sumas quedan de n medios menos 1 al cuadrado, que es diferente a n menos 1 al cuadrado. Y para unirlas se requiere n multiplicaciones y n sumas, o sea, sencillita. La ventaja de este procedimiento es que, primero que todo, si se dan cuenta, es totalmente iterativo. Yo siempre estoy dividiendo en 2 y siempre hago los mismos procesos. Las DFT de n medios, los DFT de la mitad de los términos pueden dividirse en n a la 4 y así sucesivamente, lo que yo les estaba mencionando. Yo puedo llegar a tener por ejemplo, una secuencia de, pongamos, 128. Si yo la divido en 2, tengo 64. Si yo la divido de nuevo en 2, cada una de las pequeñas secuencias pues va a quedar de 32. Después vuelvo y las divido en 2, ahí quedan de 16, después vuelvo y las divido en 2, quedan de 4 en 4, después vuelvo y las divido en 2 y ahí ya todas quedan de 2 en 2. ¿Sí? Entonces es a eso a lo que queremos llegar, a ir llegando todo, ir dividiendo la secuencia de a 2 en 2 hasta llegar solamente a que yo opero solamente 2 valores de entrada. Entonces, ¿eso cómo se ve físicamente? Entonces, en este caso, aquí lo que tengo es a la entrada los valores correspondientes a la secuencia. Aquí tengo una que me hace el día 4, o sea, literalmente lo que voy a tener es, aquí voy a tener una función que va a tomar una g, que seguramente va a tomar los valores que son, va a calcular con los valores que son pares, en este caso los x0, el x2, el x4. Este señor de aquí, los h, pues va a ser los mismos h de 0 al 4 y seguramente van a estar representados por el x1, el x2, el x3, el x5 y el x7, o sea, las partes impares. Aquí va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces aquí cuando yo vaya a trabajar con otra función interna, pues uno va a decir, listo, esto tiene que ver con qué. Seguramente estas I0 y I1 tienen que ver con G0 y G2. Y acá tendré la función J, donde está con 1, y aquí estará, perdón, aquí está con 3, esto es un 3, uy, ahí me equivoqué, lo siento. Y lo mismo va a pasar acá, entonces tengo K0, K1, que va a ser seguramente H0 y H2, y aquí tengo L0 y L1, que seguramente va a tener que ver con H1 y H3, que está mal escrito ahí. En términos generales, a la salida, pues a la entrada de mi secuencia, si se dan cuenta, esto es lo que yo busco y esto es lo que va a ir pasando. Y desde donde yo tengo que empezar a arrancar a operar es cuando yo ya tengo aquí mi secuencia. Entonces, mi secuencia en tiempo van a ser las muestras correspondientes a la I0, al I0 y I4, X0 y X4. La siguiente va a ser con X2 y X6, X1 y X5 y X3 y X7. ¿Sí? O sea, literalmente, si se dan cuenta, yo cuando estábamos pensando en el diezmado temporal, vemos
la secuencia ordenada a la salida de la muestra, o sea, yo ya tengo mi transformada aquí de Fourier completamente organizada, pero a la entrada requiero tener un cierto orden, bueno, un cierto desorden, llamémoslo así, en la entrada de la secuencia en tiempo, en la cual pues voy a ir agrupando de dos en dos. Ya vamos a ver cómo se obtienen esos índices, estas posiciones, para que no tenga yo que hacer todo el proceso para poder llegar a este valor. En términos generales, entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esas cajas? Entonces, detrás de esas cajas está pues lo que estábamos hablando, lo que vimos, el algoritmo que teníamos. Entonces, donde tenemos que x0 y x4 pues, están intercambiándose los valores. Aquí vemos tal cual el algoritmo mariposa, lo mismo acá, de 2 y 6, de 1 y 5 y de 3 y 7. Aquí ustedes se pueden dar cuenta. Y lo mismo va a pasar aquí en estos 4 valores. En estos 4 valores, pues este señor se calcula con este de aquí cruzado. Y estos de acá se forman también, se calculan de forma cruzada. Y así mismo acá. Entonces aquí está el cruzamiento entre todas las muestras. Para obtener al final la secuencia final de la FFT, después de realizar todas las operaciones. En términos generales, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, pues yo lo que estoy haciendo es propagando este valor, multiplicándolo. Aquí lo sumo con el valor que está acá, lo vuelvo y lo multiplico. Aquí vuelvo y lo sumo con el valor que está aquí, o sea, con lo que vaya en esta rama. Lo vuelvo y lo multiplico. Y vuelvo y lo sumo con el valor que vaya en esta rama. Y aquí obtengo el valor de x0, por ejemplo, si yo me voy por todas esas ramitas. Entonces, esas ramitas lo que implican es eso. Bueno, ahora, ¿qué más tenemos acá? Tenemos que este algoritmo nos permite realizar tantas etapas como log2 a la n. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en este caso teníamos 8, pues necesito 3 etapas. Si yo tengo 16, seguramente necesitaré 4 etapas. Y de ahí para allá. ¿Sí? Si yo tengo 1024, pues necesito 10 etapas de ese estilo. Cada etapa vamos a requerir n multiplicaciones y n sumas. Y el número de operaciones total será dado por n por log en base 2 de n, lo cual es supremamente diferente. Si se dan cuenta, ahí estoy ahorrándome una cantidad impresionante de operaciones, a diferencia de tener, por ejemplo, L al cuadrado, que es lo que teníamos al principio. Este valor de acá seguramente es un valor mucho más inferior que n, y esta multiplicación pues, nos permite tener menos operaciones y ser mucho más eficientes en realizar la operación. Bueno, eso es lo que acabamos de ver, es el algoritmo de diezmado en tiempo. Ahora veamos el algoritmo de diezmado en frecuencia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dividir la secuencia de salida, no la de entrada, o sea, estamos pensando en la de salida, en lo que vamos a poner, hacer la división en secuencias menores. ¿Sí? Para eso, vamos a coger y dividir en la mitad. Esta es la secuencia de entrada, si se dan cuenta. Y aquí dije, voy a tomar desde la 0 hasta la n-2, n medios menos 1, va a ser una secuencia. Y después de la siguiente muestra, o sea, de n en n medios hasta n menos 1. ¿Sí? Lo que, a diferencia de la operación anterior, en la operación anterior recuerden que estábamos cogiendo la secuencia en tiempo como muestras pares y muestras impares. Aquí lo que estamos haciendo es la secuencia de entrada, vamos a dividirla entre las primeritas y las otras. ¿Sí? Las primeras de la mitad y las segundas de la mitad. Bueno. Ahora, entonces yo ya dividí esas dos secuencias. Lo que tengo ahora que hacer es pues, arreglar estos índices. A mí me interesa que esos índices queden en términos de desde 0 hasta n-1 medios. Lo mismo acá, desde 0 hasta n-1 medios. Entonces, para hacer ese ajuste, lo que se hace es aquí hacer el corrimiento correspondiente de la n. Entonces, en donde x ya no queda x de n, sino queda x de n más n medios. Y seguramente también nos sale un parámetro, una w de n que nos sobra, que no es dependiente de n, que podemos poner aquí afuera. ¿Listo? Así es simple. Entonces, ya vimos que esta secuencia nos queda de esta forma.
Y vamos a aprovecharnos de que este valor de aquí es lo mismo que si yo tengo un menos 1 a la k. Si se dan cuenta, cuando este señor, como es a la n, pues literalmente lo que está pasando es, quedo en 2pi, en un múltiplo par de 2pi o un múltiplo impar de pi. Eso quiere decir, en el círculo que estábamos viendo, que eso es un 1 o un menos 1. Así de simple. Entonces, esta expresión de aquí queda convertida en menos 1 a la k. Lo cual me permite entonces agrupar este valor de aquí, este valor que está acá, que es igual a este. Entonces, puedo agrupar la sumatoria y agrupar los términos internos de las sumatorias y dejándolos todos en 1. Entonces, ahora tengo que x de k va a quedar igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta n medios menos 1, o sea, estas ya son solamente la mitad de la secuencia, de x de n más menos 1 elevado a la k, de x de n más n medios, multiplicado por w de n de nk. Entonces, al tener esta expresión, lo que puedo hacer es definir secuencias. Entonces, voy a tener una secuencia en donde g la voy a poner como x de n más x de n más nk. Eso quiere decir, si ustedes se dan cuenta, lo que yo hice acá es tomar que k es un valor par. ¿Sí? Al ser un valor par, pues este señor queda un valor positivo, y este señor al ser un valor par, pues ya no me afecta. Por eso no lo pongo ahí. Y vamos a tomar que ese h de n, una función h de n, una secuencia h de n, va a ser el resultado de este señor internamente, de forma que el k es un valor impar. Es decir, que ahora nos da, en vez de positivo, una resta, y pues todavía nos queda el w de n de n. Entonces, lo que les estaba diciendo, entonces k primero, el primer caso, es con k igual a 2r, y con n que va entre 0 hasta n medios menos 1. Entonces, simplemente lo que hacemos es, tomamos nuestra expresión, tomamos la expresión que mencionamos ahorita, y que nos queda. Entonces, ahora tenemos que x de 2r, que es la parte que es par, es igual a la expresión que dijimos que era con g, y tenemos que tener en cuenta que esto de aquí va multiplicado, o sea, la multiplicación que no la puse, porque no la quería poner en ese instante, simplemente la dejé por fuera, y la dejé aquí externamente. Entonces, externamente ahí nos queda w de n, de 2r, por el hecho de que estamos hablando de que son valores pares de n. Nosotros ya sabemos que esta expresión de aquí es lo mismo que si yo tuviera g de n de omega de n medios a la Rn. Ahora veamos qué pasa cuando yo tengo el caso impar. En el caso impar, pues hago lo mismo. Voy a reemplazar el k por un 2r más 1, y sabemos que la secuencia es la mitad de los puntos. Entonces, partimos de nuevo de nuestra ecuación. Tenemos que ya habíamos definido un h de n, en donde pues aquí no hemos tenido en cuenta el k, sino simplemente el w de n de n. Y este señor de aquí, pues lo que voy a hacer es incluirla. O sea, simplemente lo que voy a hacer es, bueno, yo sé que esta expresión de aquí, cuando yo empleo esta expresión que es la parte impar, pues simplemente me queda transformada de esta forma. E igualmente pasa lo mismo. Este señor que queda aquí, 2r, queda aquí con n medios. ¿Por qué no me queda el más 1? Porque aquí yo ya le estaba incluyendo este término. O sea, ese más 1 que está acá quedó incluido internamente a este h de n. ¿Sí? Por eso fue que se dejó ahí, para que quedara más cómodo la expresión. Y si se dan cuenta, esta expresión se parece mucho a la expresión que tenemos en la parte par. ¿Sí? Por eso es que se hace esa jugada. Eso es un truco bajo la manga. Incluir la información de w de n de n para que aquí no nos quede, porque ahí ya va incluida internamente este señor. Entonces se obtiene que el x de n de 2r, o sea, la parte par, recolectando la ecuación que sacamos en la parte anterior, pues nos dio que esto era una sumatoria desde n igual a 0 hasta n medios menos 1 de g de n de w de rn de n medios. ¿Sí? Esto de aquí pues tiene cara seguramente de una secuencia, de una transformada de Fourier de una secuencia de g de n.
Y lo mismo va a pasar para este señor. Este x de 2r más 1, o sea, la parte impar, pues está, es una ecuación muy semejante. La diferencia es que tenemos ahora es un h de n. Entonces, simplemente, lo que yo tengo aquí es, ahora me interesan tener a la entrada los valores de mi secuencia totalmente ordenaditos. Y lo que yo voy a hacer es coger la mitad de mi secuencia, si se acuerdan, tal cual lo que está diciendo el algoritmo, es cojo la mitad de la secuencia de la parte, pues las primeras muestras, y después cojo las otras 4 muestras correspondientes, en este caso un ejemplo de 8 muestras, las opero entre sí y obtengo un valor 4 y 4. ¿Sí? Y aquí entran y vuelvo y hago la secuencia de n medios puntos. ¿Sí? Aquí se dan cuenta, ya tengo la salida de la función g, y aquí tengo la salida de la función h, que son las funciones que acabamos de definir atrás. Y tenemos que hacer las funciones de estas n medios puntos. Esas funciones de n medio puntos son estas de acá, en donde pues me ingresa la secuencia g, igual, cojo la secuencia de arriba, la parte de arriba, la mitad de la secuencia la opero con la otra mitad de la secuencia, en forma ordenada, y aquí seguramente me va a salir otra función de tipo g, G1, y aquí hay otra función de tipo G2, y lo mismo va a pasar con H. Entonces lo mismo, H y H, pues yo opero. Entonces aquí tengo de a 4. Ahora tengo que hacer lo que, otra vez otras dos. ¿Sí? ¿Cuándo me detengo? En este caso pues me detengo cuando tengo los otros dos, que son estas de acá. En términos generales, si yo veo todo el algoritmo desde la entrada hasta la salida, pues me voy a dar cuenta que lo que voy a estar haciendo es operando la secuencia en forma ordenada. Y a la salida, si se dan cuenta, no tengo ordenado la salida de la transformada. Esta salida, la secuencia de la transformación, toca ordenarla. ¿Sí? Es necesario ordenarla. Sin embargo, de pronto se han dado cuenta que estos números, este 0, este 4, este 2, este 6, este 1, este 5, este 3 y este 7, son igualitos a el caso en el que teníamos diezmado en tiempo. En el caso en el diezmado en tiempo, pues obviamente aquí esos números estaban acá. Si se acuerdan, aquí había un 0, aquí había x a la 4, aquí había un x2, aquí había un x6, aquí había un x1, aquí había un x5, un x3 y un x7. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salen esos números? Entonces, para que sea mucho más fácil, para que yo pueda hacer aún más este algoritmo en orden n, en cualquier tamaño de 2 a la n, no solamente este caso sencillo que solamente son 8 muestras, sino muchas más. Entonces, lo que uno puede hacer es generar las secuencias. Entonces, ¿de dónde vienen esas secuencias? Entonces, simplemente van a darse cuenta que aquí tenemos cuando las tenemos en orden natural, sabemos que van desde 0 hasta el 7. Si vemos ese valor en decimal, pues es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si yo lo paso a binario, pues yo puedo ver que este señor está representado por 3 columnitas, porque va hasta 7. Si yo tengo otro valor, por ejemplo, si ya no estoy haciendo el trabajo con 8 muestras, sino estoy trabajando, por ejemplo, con 16 muestras, pues se van a dar cuenta pues, que esto, señor, aumenta otra columna. ¿Sí? Necesito 4 bits para representar ese valor. Y si yo tengo 1024 muestras, pues necesito 10 posiciones. ¿Listo? Hasta ahí, normal. Entonces, uno se puede dar cuenta que cuando estamos haciendo el proceso, casi siempre estamos cruzando las muestras pares y las impares. La diferencia es que si yo lo estoy haciendo en diezmado en tiempo, estoy haciendo pares e impares en la secuencia de entrada. En el caso de el algoritmo de frecuencia, lo que estoy haciendo es pares e impares en la salida de mi secuencia, ya en transformación. ¿Sí? Pero en todas formas es el mismo orden. O sea, se van a dar cuenta, da lo mismo. ¿Listo? Entonces, lo que yo en términos generales estoy haciendo es cogiendo los pares. En este caso, por ejemplo, estoy pasando aquí los pares en la parte de arriba. X0, X2, X4 y X6. Y después cojo los impares, X1, X3, X5 y X7. Vuelvo y miro cómo queda. Entonces, de esta secuencia de aquí, cojo solamente las muestras pares, o sea, las posiciones pares más que los números pares.
sino en las posiciones pares, entonces x0. La siguiente posición par es x4. Y en la posición impar está x2 y x6. Y lo mismo va a pasar acá. Entonces, bueno, cojo las posiciones pares. La posición par es la posición 0, en este caso es lo que está en x1. La siguiente posición par es lo que está en x5, que lo voy a dejar acá. Y lo que está en la posición impar, en este caso es x3. Y la posición impar que está acá está en x7. ¿Listo? Esto solamente para 3 niveles. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, si yo quiero hacer una FFT de 1000 puntos, pues toca hacer este proceso por 10 niveles. Y no tiene sentido que yo lo haga solo siempre a mano. Entonces, ¿cómo lo hago para no hacerlo a mano? Entonces, vamos a hacer un proceso en donde primero vamos a tomar el número en binario. Este es el mismo número que está acá, exactamente el mismo número. Aquí vamos a numerar, vamos a asignarles unos valores a las columnas, en este caso pues N0, N1 y N2, tal cual la posición menos significativa a la más significativa. Ahora lo que vamos a llegar a hacer es, vamos a coger esta columna de aquí, bueno, este es el valor en decimal, entonces vamos a coger y vamos a pasar esta columna que estaba acá adelante, la más significativa, y la vamos a pasar a la posición menos significativa. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Si ustedes se dan cuenta aquí, N0, que es la que cambia en 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, esa ahora está en la mitad. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E igualmente la columna en donde yo tenía 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 1, 1, se encuentra en la posición más significativa ahora. Y si yo voy y reviso los valores que corresponden a estos valores en decimal, o sea, de estos valores de binario a decimal, pues me voy a encontrar que la primera es un 0, el segundo es un 2, el que le sigue es un 4, después viene un 6, después viene un 1, después viene un 3, un 5 y un 7. ¿Sí? Si se dan cuenta, eso es igualítico a lo que está acá. Un 0, un 2, un 4, un 6, un 1, un 3, un 5 y un 7. Entonces, esa misma magia de simplemente coger la columna más significativa y pasar a la posición menos significativa, me va a servir también para obtener los índices correspondientes de esta columna. O sea, vamos a poner una tercera columna, entonces ahora esa posición más significativa la va a ocupar este N1, se va a mover a este lado, va a desplazarse. Y ahora lo que tenemos es que, entonces 0, 0, 0, 0, después viene 1, 1, 1, 1, ¿sí? Que es tal cual este N2. Y ahora tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y aquí queda 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Que si vemos el valor en decimal, pues aquí tenemos un 0, un 4, un 2, un 6, un 1, un 5, un 3 y un 7. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estos son los valores correspondientes a estos índices de aquí. Y de esa forma yo puedo sacar los índices, ya sea para organizarlos, ya sea empleando el algoritmo de frecuencia o el algoritmo de tiempo. En juntos casos necesito aplicar desorden en la secuencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una necesito aplicar desorden en la secuencia de entrada y en la otra necesito aplicar desorden en la secuencia de la transformada de Fourier que ya tengo a la salida. Entonces, en ambos tengo que hacer el mismo proceso. La diferencia es dónde lo hago. ¿Sí? Si lo hago al principio o lo hago al final. Y si se dan cuenta, tanto el algoritmo de tiempo como el algoritmo de frecuencia emplea la división de 2 en 2. La diferencia es que uno se propaga desde la salida hasta la entrada y el otro se propaga desde la entrada hasta la salida, pero son exactamente, o sea, cubren lo mismo, hacen el mismo procedimiento y las operaciones son semejantes entre ellos. ¿Listo? Entonces, si quieren de pronto chismosear más de este algoritmo, de pronto ver otra referencia, podrían, si quieren, pueden revisar lo que es el PROACIS.
La información de esta presentación en su mayoría viene de este libro de acá, que es el de Señal y Sistema de Soliman Snirat.